fuerte. ¿Sí se escucha? ¿No, verdad? Sí. 1, 2, 3. Es el 1. ¿Sí se escucha? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Sí? ¿Sí le puedes subir? ¿Le subes a la ganancia, Judá? Ok, vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por todas las bendiciones que nos has regalado, Señor. Nosotros nos disponemos a escuchar tu palabra. Te pedimos que seamos edificados por ella, Señor. Disponemos nuestra mente y corazón para que tu palabra sea esa semilla sembrada hoy en nosotros y podamos cosechar de ella en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título del mensaje en esta mañana es amiga o enemiga. Hay un dicho cristiano que dice: una mente desocupada es un taller del diablo. El asunto es que el campo de batalla donde constantemente se suscita esa guerra espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, ya sea para nuestra salvación, para nuestra bendición o para nuestra perdición, es la mente. ¿Cuántas cosas hemos creído de Dios que no eran correctas? A veces la cultura, la tradición nos enseña o nos dice cosas de Dios, pero que no están en la palabra de Dios. El problema es que muchos la siguen creyendo, y lo peor es que aún teniendo acceso a la Biblia, a la palabra de Dios, podamos seguir teniendo en nuestra mente argumentos, tradiciones, dichos, creencias que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Hay dichos y creencias muy ciertos. Hay algunos dichos que incluso son proverbios sacados de la palabra de Dios. Pero hay otros que, aunque suenan bien, según nuestra sabiduría humana, en ocasiones están en contra de la palabra de Dios y traen condenación a nuestra vida, acusación, y nos roban la bendición de Dios. Tenemos la equivocada creencia que cuando estamos viviendo una vida de pecado, Dios no nos puede bendecir. Dios no nos puede abrazar, Dios no nos puede recibir. Sin embargo, la palabra de Dios dice otra cosa. Nuestra mente a veces nos acusa, la conciencia, cuando tratamos de buscar ayuda de Dios, y la vida de pecado que hemos estado viviendo a veces nos acusa y nos dice: ¿cómo si ahora sí buscas a Dios? ¿Desde cuándo acá? Con la mente se cree o con la mente se duda. Por eso es bien importante que ordenemos nuestros pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios. De lo contrario, vamos a ser enemigos de Dios en nuestra mente, enemigos del plan divino para nuestra vida, enemigos del plan de Dios para nuestra familia. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Porque un pensamiento se convierte en una acción en un hábito, y los hábitos forman nuestro carácter. Todos necesitamos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Colosenses capítulo 1, verso 19 en adelante dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿qué dice? Extraños y enemigos, ¿dónde? ¿Sí lo están leyendo? ¿Dónde? Extraños y enemigos, ¿dónde? En nuestra mente, no desde la perspectiva de Dios, en nuestra mente. Haciendo ¿qué? Malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes, ¿dónde? En la fe.
y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjate cómo dice la Biblia que aunque en otro tiempo en nuestra mente, nuestros pensamientos eran contrarios a la voluntad de Dios, Dios nos ha reconciliado. ¿Qué quiere decir reconciliación? Nos volvió a ser uno con Él. Concilio quiere decir uno. Reconcilio o reconciliación o reconciliar quiere decir volver a ser uno. El asunto es que por medio del sacrificio de Jesús, tú y yo podemos volver a ser uno con Dios. Pero en el verso 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. La Biblia dice, con el corazón se cree. ¿Sabes que uno de los sinónimos en la Biblia de mente es corazón? De hecho, la ciencia ha descubierto que el corazón tiene memoria. Con el corazón se cree. Entonces, si nosotros permanecemos fundados y firmes en la fe, es que podemos ser uno con Dios. Una forma, sabes que el pecado arruina nuestra manera de pensar respecto a Dios. No te mereces ayuda de Dios, dice el pecado. No te acerques a Dios porque te va a castigar. ¿Con qué cara le pides a Dios después de todos los pecados que has cometido? Entonces, el pecado arruina la manera de pensar en nosotros respecto de Dios. Esto nos convierte en enemigos de Dios, enemigos de sus planes, enemigos de su voluntad para con nosotros. Y una forma equivocada de pensar nos conduce siempre al pecado. Cuando tenemos pensamientos equivocados, vamos camino al pecado. Lo que viene a pervertir y a destruir nuestros pensamientos, el pecado forma en nosotros una imagen errónea de Dios. Cuando nuestra mente no está en armonía con Dios, reaccionamos de manera rebelde a sus mandamientos, porque no estamos en armonía con Él. ¿Sabes que la rebeldía a la palabra de Dios viene a ser la evidencia de que nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra manera de pensar no ha sido completamente convertida a Cristo? Cuando tú y yo batallamos para obedecer un mandamiento de la palabra de Dios, es porque en nuestra vida todavía hay pecados. Porque el pecado nunca nos va a dejar libres para creer. El pecado siempre va a meter duda, va a levantar argumentos equivocados respecto de la voluntad de Dios. El pecado nos va a hacer echar mano del sentido común, que no siempre está mal, pero tampoco siempre está bien. El pecado nos va a hacer seguir viviendo en nuestra sabiduría humana y no confiando en Dios. Dice Tito capítulo 1, verso 15 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, todo es puro, ¿para quiénes? Otra vez, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. A veces nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, nuestra naturaleza que ha estado conviviendo con el pecado durante toda nuestra vida, a veces la mayor parte de la semana, genera una malicia en nuestra mente. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando venimos aquí a la iglesia, cuando escuchamos o somos exhortados con la palabra de Dios para dejar de hacer algunas cosas, para hacer otras, nuestra mente empieza a generar malicia. Cuando hablamos de las ofrendas, pues para que vivan muy bien los que viven de la iglesia.
Eso te dice la mente, genera malicia. ¿Cómo sabemos si se está administrando bien las ofrendas? No se las estará robando alguien y ahí vas tú a dar. La mente genera malicia por el pecado. Pero la Biblia dice, todas las cosas son puras para los puros. O sea que cuando nosotros nos enfrentamos con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios, nuestra mente no está contaminada para pensar mal. Y el asunto es que aunque alguien se robara la ofrenda, no porque alguien se robe la ofrenda, Dios no te va a bendecir la semilla que tú estás depositando aquí. No sé si me estoy explicando. Nosotros no nos damos cuenta muchas de las veces que nuestra mente, nuestros pensamientos equivocados a causa del pecado nos están robando muchas bendiciones. Porque el enemigo lo que quiere es que no siembres. ¿Para qué? Para que no coseches. O quiere que siembres mal. ¿Para qué? Para que coseches mal. Pero Dios quiere que sembremos con fe. ¿Para qué? Para que cosechemos de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Es importante que nosotros estemos siempre conscientes de esto. ¿Soy malicioso cuando escucho la palabra de Dios? Mi mente me dice, ¿a poco crees tú? O genera una duda. La duda, los pensamientos malos, la malicia en la mente, en el corazón, son una evidencia de que todavía hay pecado en nosotros, que no nos hemos arrepentido al 100%, que nos falta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tumba todo argumento que se levanta contra Dios. La palabra de Dios viene a derribar todas las creencias equivocadas, la religiosidad, la acusación, la condenación, que a veces evita que obedezcamos la palabra de Dios. Ahora, en el verso 16 de Tito 1 que acabamos de leer, que dice, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. En el verso 16 nos muestra que no son las palabras que podemos nosotros decir o que algunas personas dicen, si es que estas personas están realmente convertidas a Cristo. Son las acciones o la manera de vivir. Te repito, un pensamiento se convierte en una acción. Las acciones generan hábitos, los hábitos forman el carácter. Entonces, cuando nosotros leemos esta escritura, nos está diciendo, hay personas que afirman conocer a Dios, afirman con sus palabras, pero con sus hechos lo niegan. Con sus acciones lo niegan. ¿Dónde nacen las acciones? ¿Dónde nacen los pensamientos? En la mente. Los pensamientos son ideas, son recuerdos, son creencias que siempre se están relacionando entre sí. Y siempre los pensamientos están influenciados por los sentimientos y las emociones. Las ideas o los pensamientos que nosotros procesamos en nuestro cerebro son reacciones a las situaciones que estamos enfrentando. De repente puede haber una necesidad y tienes una idea, pero si no hubiera esa necesidad, no tuvieras esa idea. De repente hay un problema y tienes una idea, piensas una solución, pero si no hubiera ese problema, no pensarías eso. Entonces, los pensamientos son ideas, son recuerdos, son creencias que están siempre fluyendo como en un mismo lugar, como en un batido. Pero están influenciados por los sentimientos o las emociones. A veces enfrentamos una situación, pero emocionalmente estamos desgastados y reaccionamos de una manera que no nos convenía. Porque nuestra mente nos dijo, ¿hasta cuándo vas a dejar que hagan contigo lo que quieras? Y entonces ante una situación mínima, que conocida como la gota que derrama el vaso,
reaccionamos. Porque nuestros pensamientos están influenciados por los sentimientos o las emociones. Y la vida en Cristo se trata precisamente de poder tener dominio propio, controlar nuestras emociones. Que tengamos una autopercepción correcta según Dios y su palabra. No porque alguien me diga que soy feo, estoy feo. No porque alguien me diga que yo no me merezco nada, no me merezco nada. Yo soy quien dice Dios que soy. Entonces, el pecado o la mala conciencia siempre distorsionará la verdad de Dios en nosotros con un propósito. Con el propósito de que pienses mal, que haya malicia en tus pensamientos y te pierdas, te extravíes en el mismo pecado. Pues una mente influenciada por el pecado nunca podrá interpretar la palabra de Dios correctamente ni creerla. Cuando las personas están llenas del amor de Dios, cuando las personas conocen la palabra de Dios y se enteran de un pecador, de un hombre terrible, perverso, asesino, que se convirtió a Cristo, dan gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Pero cuando las personas no tienen fe, no conocen la palabra de Dios, cuando no están llenos del amor de Dios y se enteran de que alguien que ha sido perverso, malo, asesino, aceptó a Cristo, dicen, ay sí, qué fácil. Después de todo el daño que hizo, ahora sí, aleluya, soy una nueva criatura. Mira. ¿A poco no? ¿A poco no sucede así? Pero es la malicia que hay en la mente de las personas por falta de fe. Y si hay falta de fe, es porque hay falta de palabra de Dios. A veces hay gente que tiene fe, pero la fe no es correcta según la palabra de Dios. Entonces, si queremos disfrutar de la vida de Dios en nosotros, es importantísimo que purifiquemos nuestra mente, nuestra manera de pensar, para que nuestros pensamientos no nos alejen de Dios ni de su bendición. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 22. Acerquémonos con corazón, ¿cómo? Sincero. Un corazón sincero es aquel que su sentir, que su deseo, que sus palabras van de acuerdo con sus acciones. De hecho, una persona íntegra, ¿cuántos han escuchado de integridad? La integridad lleva tres cosas en un mismo sentido: pensamientos, palabras y acciones en un mismo sentido. Una persona, cuando tú vienes y le pides un favor, si esa persona es íntegra, te va a decir sí, porque piensa que sí te va a ayudar, piensa que sí, te dice que sí y te ayuda. Una persona que no es íntegra, cuando tú le pides un favor, piensa, no hombre, le voy a decir que sí nada más para que se vaya, sino aquí me va a estar rogando. Sí, claro que sí, cuenta conmigo. Y a la mera hora no te ayuda. Esa persona no es íntegra. Puede ser honesta, pero no es íntegra. Puede ser honesta con la ley en el sentido de que no roba, de que no comete delitos, etcétera, etcétera. Pero su ser, su vida ante Dios no está en integridad. Entonces dice acá Hebreos 10, 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena ¿qué? Certidumbre de fe. O sea, no dudando nada. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones ¿de qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Recuerda que el agua es un símbolo de la palabra de Dios. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos
con la palabra de Dios. Verso 23. Mantengamos firmes sin fluctuar o sin vacilar la profesión, o sea, lo que estamos creyendo, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y en tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Verso 26, escucha. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mira cómo dice este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Si pecamos a propósito, es decir, si somos conscientes, si estamos pensando en pecar, si maquinamos los pecados, ¿qué sucede? Ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Verso 27 en la Reina Valera 60 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Escucha con atención esta palabra. Está hablando de las consecuencias que tienen las personas que no creen en Dios, que no disponen su corazón, que no abren su corazón para aceptar al Señor Jesús. Ellos están viviendo una vida contraria a la voluntad de Dios, como enemigos de Dios. El juicio para esas personas, dice esta escritura, que es fuego de hervor que los va a devorar. Ahora, una persona que no conoce la Biblia, una persona que no acepta a Cristo, una persona que no cree en Dios, una persona que tiene otros dioses, hasta cierto punto eso es comprensible o comprendible. ¿Por qué? Porque es un adversario de Dios, nunca se acercó a Dios. El problema es que esta escritura nos está hablando a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros. Y nosotros, con todo y que conocemos la verdad, si nosotros seguimos pecando conscientemente, seguimos pensando conscientemente, vamos a tener la misma paga que aquellos que nunca se acercaron a Dios. Entonces no es un juego, es cosa seria. Que nuestra mente sea pura, que en nuestra mente no haya malicia, es cosa seria. Dice la palabra de Dios en Santiago que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. He dicho muchas veces esto, yo comparto muchas veces de este tema. ¿Qué es sabiduría? ¿Cómo puedo saber yo que una persona es sabia o no es sabia? No porque sabe mucho, no porque tiene mucho conocimiento. De hecho, a veces tanto conocimiento puede convertir en necias a las personas. ¿Por qué? Porque no aplican lo que saben a lo que hacen. Una persona sabia es aquella que aplica lo que sabe a lo que hace. Una persona necia es que sabe que eso no le conviene o sabe que le conviene y no lo hace. Por más conocimiento que tenga, es un necio. Entonces, la sabiduría de Dios, es decir, la manera en que Dios hace las cosas, dice primeramente es pura. Pura se puede traducir como sin contaminación, transparente, sin doble intención, sin pretensión. Pura es cuando
Una persona pura, una persona no contaminada es aquella que te dice lo que piensa sin ningún problema, que te da su opinión, que no te da por tu lado, que no pretende nada sacar beneficio de ti, haciéndote buenos comentarios para después recibir un beneficio de ti. Una persona en pureza es aquella que es transparente, que no es hipócrita, que no tiene doble cara, que lo que ves es lo que es. Esa es una persona pura. Entonces, el mensaje en este día no es que por andar pensando mal Dios te va a destruir. Ese no es el mensaje. Más bien el mensaje en este día es que si queremos disfrutar de la buena voluntad de Dios, necesitamos empezar a cuidar nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, porque nuestros pensamientos se convierten en acciones. Las acciones se convierten ¿en qué? Hábitos. Los hábitos forman el carácter y nuestros pensamientos pueden llegar a impedir que disfrutemos de las bendiciones de Dios por causa de nuestro carácter. A muchos nos estorba tanto el carácter para disfrutar las bendiciones de Dios. ¿Por qué nos estorba tanto el carácter? Porque tenemos malos hábitos. Necesitamos escudriñar nuestros hábitos, ver cuántos siguen llegando a un lugar sin saludar a nadie. No tenemos ese buen hábito. ¿Cuántos no tenemos el buen hábito de ser agradecidos? Pero ¿cuántas veces por ser agradecidos alcanzamos bendiciones inesperadas? ¿Cuántas de las veces por saludar, por tratar bien, por ser agradecidos, llegamos a un lugar a la hora que está cerrado y como quiera nos abren la puerta? Porque tenemos buenos hábitos. Porque los hábitos generan el carácter. Pero hay ocasiones que nadie nos hace un favor porque dicen, hombre, ¿qué le voy a hacer a este favor, este amargado? Siempre bien grosero, ni saluda, no da las gracias, se enoja, reclama. ¿Cuántas bendiciones nos habremos perdido por nuestro carácter? El carácter formado por los hábitos formados por las acciones que nacen en la mente. Por eso la Escritura dice, purifiquen sus corazones de mala conciencia. Somos nueva criatura, ¿sí o no? Recuerda que la Escritura que dice, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. No está hablando de salvación, está hablando de carácter. De la manera en que nos relacionamos unos con otros, de la manera que convivimos. Las cosas viejas pasaron. Aquella amargura se debió haber ido. Aquel enojo ya no está en ti. Aquella ofensa ya no está en ti. Todas las cosas son hechas nuevas. Y si todas las cosas todavía no son hechas nuevas, es porque nos falta purificar nuestro corazón. Seguimos maliciando las cosas en nuestra sabiduría. Leemos un mandamiento, escuchamos una predicación y tendemos a pensar mal. Ay, sí. Y ellos salen ganando y yo no. ¿Y yo qué gano? Al contrario, pierdo, te dice la mente. Porque hay malicia por falta de pureza. Porque hay falta de pureza. Cuando hay falta de pureza hay contaminación. Y cuando hay contaminación falta fe. Falta palabra de Dios. Isaías 55:6 en la Nueva Traducción Viviente dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿Cuántos buscamos a Dios? ¿Cuántos tenemos un problema y, ay, Diosito, dicen algunos?
Dios mío, Padre Santo, Señor Jesús, Espíritu Santo, como sea que tú le llames a Dios. ¿Es un acto bíblico? Sí. Busquen a Dios mientras puedan encontrarlo. Llámenlo mientras está cerca. Isaías 55:6, Nueva Traducción Viviente. Pero sigue. Y dice el verso 7. Que los malvados cambien sus caminos y se alejen de sí hasta el más mínimo. Y alejen de sí hasta el más mínimo, ¿qué? Pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. ¿Qué dice la Biblia? Vuélvete a Dios. ¿Pero a quién le está hablando? A los malvados. Los malvados se refiere a los condenados a muerte. Escucha con atención. La maldad o el pecado me lleva a la condenación, ¿ok? Entonces, cuando la Escritura dice que los malvados cambien su camino, se está refiriendo a los condenados a muerte. Pero a los condenados a muerte porque no obedecen los mandamientos de Dios. No los condenados a muerte por un delito. No está hablando de muerte física. Está hablando de muerte espiritual. Está hablando de vida o muerte eterna. Que los condenados a muerte cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Romanos dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. La salvación es lo que Dios quiere para todos nosotros. Dios te quiere salvar. Dios quiere salvar tu vida, tu familia. Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurar tus relaciones, tu matrimonio, tus finanzas. Dios quiere regresarte el gozo. Pero ahora, después de vivir una vida de sufrimiento, de pecados, de injusticias y con un alma tan lastimada, lo que viene a traer gozo a nuestra vida es la salvación. ¿Recuerdas cuando el rey David cometió aquel pecado que asesinó a un hombre por quedarse con su mujer? Y cuando Dios lo encara por medio de un profeta, después David escribe el Salmo 51. Después de esa plática con el profeta, David escribe el Salmo 51. Y una de las cosas que escribe o que dice el Salmo 51, dice: vuélveme el gozo de mi salvación. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, puro. Entonces, es un ejemplo de una persona que estaba viviendo en la voluntad de Dios, pero que comete un pecado y ahora el pecado le ha robado el gozo. Ya no se siente salvo, se siente acusado, se siente perdido, se siente condenado por el pecado. Ahora tiene una conciencia mala, contaminada. Por eso le dice: crea en mí, Señor, un corazón limpio para alabarte, para adorarte. Entonces, los condenados a muerte está hablando de aquellos que desobedecen la palabra de Dios. Recuerda que muerte se puede traducir como separación. En este caso, separados de Dios. Que todos aquellos que están separados de Dios cambien su camino y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal.
La malicia es algo tan común en los cristianos. El problema es que estamos tan habituados a la malicia que no nos damos cuenta que tenemos malicia en nuestro pensamiento. Si alguien se enferma, si alguien está mal económicamente, la malicia te dice, es que anda en pecado. Si a alguien le empieza a ir bien, empieza a prosperar, la malicia te dice, se hizo malandro. Y la malicia no nos permite hacer lo que la Biblia dice cuando dice, gózate con los que se gozan. Sufre con los que sufren. Por algo le está pasando eso. Yo no voy a ir ahí para que se me pegue su desgracia. No, hombre. Me va a echar la sal. Son creencias equivocadas. Cuando nosotros vemos que una familia está siendo restaurada, está siendo prosperada, porque Dios los está prosperando, debemos de gozarnos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos el mismo Dios que ellos. Y Dios no hace acepción de personas. Dios nos quiere a todos por igual y nos quiere bendecir a todos por igual. Pero nos ha faltado a algunos, no a todos, pero a algunos nos ha faltado limpiar nuestra conciencia de malos pensamientos, limpiar nuestro corazón de una mala conciencia. Proverbios capítulo 12, verso 2 dice, el bueno, ¿quién? Dile al que está al lado tuyo, están hablando de mí. Si te hace cara de que, ay, sí, dile, quita toda malicia. El bueno alcanzará, ¿qué? El favor de Jehová, la gracia, los regalos de Dios. Mas él, ¿quién? Jehová, condenará al hombre de ¿qué? Malos pensamientos. De malos pensamientos. El Señor Jesús dice, ustedes han leído en la ley que todo aquel que tiene relaciones con una mujer que no es la suya comete adulterio. Yo les digo, dice Jesús, que todo aquel que nada más piense, tenga pensamientos con esa mujer, ya adulteró. O sea, hay muchos hombres o mujeres que tienen pensamientos eróticos con mujeres de la televisión, de las redes sociales, o con mujeres u hombres que conocen, pero nunca se han atrevido a proponerles algo. Nunca han pecado con ellos. Nunca se han acostado con ellos. Pero piensan cosas, imaginan cosas. Pero el pecado te dice, sí, pero no estás haciendo nada malo. Es más, esto nadie lo sabe. Jesús dice, con tus pensamientos estás adulterando. Proverbios 12:2, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Qué tan malicioso eres? Entonces tenemos que ser astutos o inteligentes
Y tenemos que evitar todas las cosas que generan malos pensamientos. ¿Por qué? Porque yo quiero el favor de Dios. Y Proverbios dice: el bueno alcanzará el favor de Dios. Nos hemos habituado tanto a la maldad, a las malas noticias, que cuando matan a alguien decimos: es que mataron a un chavo ahí afuera, pero ya recogieron el cuerpo, vámonos. Como si fuera nada. Es que hubo balacera. Sí, pero allá para el poniente, acá está todo tranquilo. Es que lo desaparecieron. Sí, porque andaba mal. No nos conmovemos. Estamos hablando de vidas que probablemente se fueron al infierno. Estamos tan habituados a la maldad. El sistema está tan corrupto que ya no creemos en la justicia. Y no estamos hablando que si es porque está gobernando un partido u otro. No, la corrupción viene a causa de alejarse de Dios. Cualquier persona con autoridad, y no hablemos, hagamos a un lado el gobierno, en el núcleo familiar, el papá que tiene autoridad, el padre de familia, si no tiene el temor de Dios, va camino a la corrupción. Porque la autoridad sin temor de Dios o sin temor a Dios corrompe la mente de los hombres. Hay quienes dicen: aquí yo mando, y se hace lo que yo digo, y cuando tenga su casa haga lo que quiera en su casa, pero esta es mi casa. Es cierto, pero Dios te ha puesto como cabeza en esa casa para bendición de tu casa, no para que hagas lo que tú quieras. No para que condenes o maltrates, para que bendigas, para que cuides, para que críes, para que animes, para que motives a tu casa. Hay personas que han dicho: ¿quieres conocer el verdadero corazón de una persona? Dale autoridad sobre los demás, y vas a conocer su corazón. Dios quiere que purifiquemos nuestra mente. Leímos en Colosenses 1:21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Dios quiere presentarnos a nosotros mismos, o Dios quiere presentarse a nosotros mismos santos y sin mancha, irreprensibles. ¿Por qué no sucede esto? ¿Qué lo puede evitar? Que no permanecemos fundados y firmes en la fe, que nos movemos de la esperanza del evangelio. Escuchamos que Cristo sana, que Cristo hace milagros, que Cristo salva. A mí todavía no me ha sanado. De repente viene la comadre: comadre, ya llegó la señora del rancho, ¿se acuerda? Aquí anda para que la cure. Amén, gloria a Dios, dicen. Amén, gloria a Dios.
Ay, es que esa señora tiene buena mano. Para que le haga su limpia. Para que le amarre al viejo y no se le ande saliendo. Hay santidad, hay pureza. Dios puede decir, Jesús puede decir, miren, estos eran unos pecadores, pero desde que me conocieron son santos. ¿De quién puede decir eso Dios? Tan esto es tan real que ninguno de ustedes dijo amén. Porque tu conciencia te acusa. Pero si permanecemos fundados y firmes en la fe, es decir, por el sacrificio de Jesús, yo soy santo. Si permanezco en santidad. O sea, Dios nos lava de todo pecado, pero está en nosotros embarrarnos otra vez. ¿Y el favor de Dios? Y no es que, no sé si me he estado explicando toda esta mañana del mensaje. Porque en la gracia de Dios, cuando estamos hundidos en el pecado, no hay santidad, no hay conocimiento de Dios, no hay Biblia en nosotros. Clamamos a Dios, Dios nos salva, nos bendice, nos salva de la muerte, nos hace milagros. Pero esa es gracia de Dios, misericordia de Dios. Pero ¿cuántos salvos, sanos, se vuelven a enfermar? ¿Cuántos matrimonios restaurados terminan divorciados? La pregunta es ¿por qué? Si Dios los había restaurado, porque no buscaron la santidad. No buscaban a Dios, buscaban arreglar su matrimonio y lo arreglaron temporalmente. Tenemos que permanecer firmes, fundamentados en la fe. Porque como ahora somos uno con Él, es que podemos dejar de tener malos pensamientos. Si soy uno con Él. Y puedo recibir todos los favores, todas las bendiciones al ser bueno, puro de corazón. Entonces, si sientes que aún te falta pureza en tu mente, recuerda que la mente se limpia con la palabra de Dios. Cuando creemos la palabra de Dios, entre más palabra de Dios hay en nosotros, menos malos pensamientos. Pero escucha, no estoy hablando que memorices la palabra de Dios, ni que entiendas la palabra de Dios. Estoy hablando que la vivas, que la apliques. No se trata de cuánta Biblia sabes, se trata de cuánta Biblia vives. De eso se trata. De cuánta Biblia vives. ¿Cuántos necesitan sacar malicia de su mente? Nos ponemos de pie. Dios santo, tú que conoces aún lo más profundo del corazón de todos nosotros, a ti que a nadie te puede engañar, venimos delante pidiéndote que purifiques nuestra mente y corazón de malos pensamientos. Quita de nosotros toda malicia. No queremos ser rebeldes a tu palabra. Quita de nosotros todo pensamiento equivocado.
llévanos a la santidad. Camino de santidad, donde nadie puede tropezar, donde nadie puede caer. Camino de santidad, donde no hay una conciencia que acusa. Habla unos momentos con Dios. Tú conoces, la Biblia dice, ¿quién conocerá lo que hay dentro del hombre? El espíritu del hombre, el espíritu de Dios. Tú conoces tu mente. Probablemente has sentido que la fe no te alcanza. Probablemente te está costando creer. Probablemente la malicia está naciendo o no se ha muerto en tu mente. Dios, yo te pido que nos ayudes a todos. Que a través del hábito de la lectura de tu palabra, nuestra fe se afirme. Que podamos caminar y creer tu palabra. Que quites de nosotros toda acusación. Que se pueda establecer en nosotros una autopercepción correcta de acuerdo a lo que tú dices. Que aprovechemos la misericordia y la gracia que nos das para ser santos. Que no la tomemos como ocasión de pecar. Quita de nosotros todo argumento que va en contra de tu palabra. Danos el discernimiento, Señor, para sacar de nosotros creencias o tradiciones que no van de acuerdo a tu voluntad, Señor. Queremos ser santos como tú eres santo. Hay acciones que han generado lazos en algunos, ataduras. Esclavitud. El que practica el pecado es esclavo del pecado, pero la unción pudre todo yugo. Repite conmigo: Padre Celestial, hoy te ruego en el nombre de Jesús que la unción de tu Espíritu Santo descienda sobre mí y que se pudra todo yugo, todo lazo y atadura que se haya generado por el pecado. Hazme libre, Señor, por el conocimiento de tu palabra. Quiero permanecer santo y limpio para ti, Señor. Quita de mí toda mala conciencia que me acusa y que me inspira a la rebeldía de tu palabra. Perdóname, restáurame. Quiero reconciliarme contigo en este día. En el nombre de Jesús, amén. Dios nos ha escuchado. ¿Cuántos lo creen? Ahora la batalla está saliendo por esa puerta. Cada vez que caes, tú clamas a Dios y la Biblia dice: si 7 veces cae, el justo Dios lo levantará. Si alguno comete pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesús.
Pero no se trata de que Dios te levante o no te levante. Se trata de que Dios te quiere próspero, santo, gozoso, bendecido. De eso se trata. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Encomiéndate, es decir, llévate a Dios en todo lo que haces y vas a ver que todos tus planes van a tener éxito. Señor, bendigo a todos tus hijos. Te pido que los guardes de todo mal, del maligno, que no los dejes caer en la tentación, Señor. Que tu gracia y favor sea con ellos donde quiera que vayan, Señor. Que puedan sentir tu presencia donde quiera que anden y que tu presencia sea evidente en sus vidas, Señor. Sea tangible en su salud, en su paz, en su familia. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén, amén. Que Dios me los bendiga, que tengan una excelente semana. Bendiciones.